todas, a todos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a esta audiencia pública sobre el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, solicitada por la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas. Me acompañan en esta mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson, la comisionada Dina Shelton, el comisionado Rodrigo Escobar, la comisionada Rosemary Antoine. En unos minutos se incorporan los colegas restantes, toda vez que veníamos de una reunión que se demoró un poco, pero están en camino y hay todo el interés para escucharles. Tiene la palabra la organización, la coalición solicitante, por un espacio de 40 minutos. Sí. Muy buenos días, señor presidente, señores comisionados y señoras comisionadas. Mi nombre es Viviana Kristisevich y soy la directora ejecutiva del CEGIL. Público presente, queridos colegas, defensores y defensoras de derechos humanos presentes en esta sala, público en general. Agradecemos enormemente este espacio brindado a la Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas, una red de 86 organizaciones no gubernamentales de 20 países de nuestro continente que somos usuarias del sistema interamericano. En esa calidad representamos a miles de víctimas, pueblos indígenas, víctimas individuales, ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y desde esa experiencia y ese compromiso de defensa de derechos de las víctimas y de fortalecimiento del sistema interamericano es que les estamos hablando. Para esta audiencia en particular contamos, además de con el aval de la coalición internacional, de el apoyo de más de 700 organizaciones sociales de distintos países del continente. Sin más, voy a darle la palabra al doctor Marco Romero de CODES Colombia. Señores comisionados, señoras comisionadas, muy buenos días. Las organizaciones de derechos humanos de las Américas consideramos que el sistema interamericano es una de las herramientas más importantes de protección y hemos solicitado esta audiencia con la perspectiva del fortalecimiento del sistema, porque creemos que la región latinoamericana sigue siendo afectada por una serie de conflictos que generan graves indicadores de inequidad, de discriminación, de violencia, y creemos que estamos en una coyuntura en la cual cada vez se alzan más voces contra estos sistemas internacionales de protección, en un momento en el que los sistemas de justicia de los estados nacionales no tienen la capacidad plena para proteger muchos de los derechos que protege la Convención Americana. En las diferentes audiencias que han tenido lugar esta semana, y me atrevo a decir en los últimos años, ustedes obviamente han tenido la posibilidad de escuchar con atención la situación, el panorama de la situación de vulneración de los derechos humanos y las crisis humanitarias que hay en la región, y por eso no vamos a hacer una presentación in extenso de estos problemas. Saben ustedes mejor que nosotros las diferentes situaciones graves que viven los pueblos y las dificultades para garantizar el acceso efectivo a los derechos. Incluso una práctica que es muy generalizada en la región es la de reconocer formalmente los derechos, tener instrumentos de reconocimiento muy importantes, pero una práctica en la cual siempre se generan vacíos, denegaciones de acceso a los derechos por falta de políticas efectivas de protección. Queremos decir que vemos con preocupación que América Latina, siendo un continente mayoritariamente de población joven, es uno de los continentes con más desigualdad, y esta desigualdad, pobreza extrema, precarización laboral compromete derechos económicos, sociales y culturales. Vemos también que sigue siendo una región con elevados índices de violencia, y sabemos que en muchos de los países tanto la pobreza como la violencia tienen impactos desproporcionados sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los jóvenes y sobre los pobladores rurales. Son grupos que tienen especiales afectaciones, y
Obviamente leemos que la región no es una región que tenga los estándares de los años 70, hemos dejado atrás las grandes dictaduras y las guerras civiles, hemos tenido afortunadamente algunos acuerdos de paz, pero somos conscientes que muchos de estas agendas humanitarias heredadas de estas crisis aún no se han resuelto. La justicia transicional es un enfoque que se ha desarrollado en América Latina, pero su desarrollo aún es incipiente y tenemos enormes tareas pendientes para el esclarecimiento de la verdad, en la superación de elevadísimos índices de impunidad y la reparación integral de las víctimas. Este es un tema que aún no se ha resuelto. Y en otros países como el nuestro, como Colombia, desafortunadamente el conflicto armado permanece y sigue produciendo cientos de miles de desplazados al año y poniendo en riesgo la propia posibilidad de sacar adelante leyes como la de víctimas. Sabemos también que la región está asistiendo a nuevas modalidades de violencia urbana y rural, asociados a economías ilegales, asociados a economías de narcotráfico, a actores no estatales, redes de criminalidad organizada, formas de cooptación del Estado. Y en muchos de los estados la respuesta frente a estos problemas tiende a ser una respuesta militar, una respuesta que plantea la hipótesis de restringir garantías en aras del fin de combatir estos grupos y se deja en segundo plano enfoques de prevención y de protección. Nos preocupa mucho que siendo estos fenómenos o no siendo estos fenómenos calificables como conflictos armados, sí están generando prácticas de violencia generalizada y víctimas de distinta naturaleza. Ahora, también nos preocupa que en el contexto de las nuevas democracias se ven nuevos riesgos. Por una parte, fenómenos autoritarios, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras, nos preocupa mucho porque muestra que la recurrencia al autoritarismo sigue siendo un expediente probable en la región y vemos que en algunos gobiernos se han desarrollado fuertes restricciones a los derechos y libertades ciudadanas en el contexto de gobiernos democráticos. Casos como el Perú de Fujimori o la Colombia del gobierno anterior plantearon la hipótesis de que combatir los grupos terroristas debería hacerse en el contexto de una restricción de derechos y una limitación del Estado de Derecho. Ese tipo de medidas son nuevas formas de autoritarismo en el contexto de democracias que nos preocupan de manera grave. Y queremos llamar la atención finalmente sobre nuevas agendas, sobre nuevos conflictos, sobre nuevos problemas que se están generando en el continente y que ustedes han escuchado en las últimas audiencias. En todo el continente latinoamericano se agudizan conflictos por políticas de desarrollo, por políticas sobre todo ligadas a economías extractivas, de explotación de recursos naturales, que plantean grandes tensiones con las demandas de inclusión social, con las demandas por derechos ambientales, con las demandas por el respeto a los patrimonios culturales. Tratados de libre comercio, industrias extractivas, economías minero-energéticas en general, que contribuyen al crecimiento de las economías, pero que cuando no se hacen observando las garantías de los pobladores, en muchos casos terminan restringiendo la posibilidad de preservación, de reproducción de estas minorías étnicas y los campesinos. Hemos visto, por ejemplo, que los instrumentos internacionales, como las consultas previas que ordena el convenio 169 de la OIT, muchas veces son eludidos por gobiernos de distinto signo social, porque en nuestros países se tiende a privilegiar el excedente económico de la bonanza minero-energética sobre los derechos territoriales, los derechos culturales, y por eso queremos que el sistema interamericano tenga un monitoreo mucho más sistemático de estas realidades y pueda dar respuestas acorde al desafío que se está viviendo en nuestro país y en toda la región latinoamericana. Todos estos problemas indican la necesidad de fortalecer el sistema, indican que el sistema ha sido exitoso para proteger los derechos y por esa razón consideramos que hay que desarrollar distintos tipos de estrategias para que el Estado tenga, el sistema tenga la capacidad de garantizar complementariamente la protección de los derechos humanos en toda la región. Muchas gracias. Sigue Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México. Gracias, buenas tardes. Frente a los problemas que hemos mencionado, se requiere un sistema de protección de derechos que tenga la capacidad de ofrecer respuestas eficaces y oportunas. Por lo tanto, plantearemos en esta audiencia propuestas
acerca de cómo la Comisión puede mejor aprovechar su mandato convencional ante este panorama, retomando una agenda propositiva en la región, reaccionando de manera ágil ante situaciones de riesgo e impulsando la implementación de sus decisiones. Desafortunadamente, los mismos patrones de crecientes violaciones a derechos humanos que nos llevan a formular estas propuestas para potenciar más las actividades de la Comisión llevan a diversos gobiernos de la región a buscar la manera de impedir que ésta realice su labor. Esto no es un tema totalmente nuevo. Entre otros ejemplos podemos mencionar que la Organización de Estados Americanos realmente nunca ha dotado de suficientes recursos a los órganos del sistema interamericano. Pero ahora, varios gobiernos buscan de manera activa y coordinada limitar su labor. Y lo más lamentable es que lo hacen utilizando un lenguaje disfrazado, afirmando que las propuestas que están impulsando en un intento por bloquear el trabajo de esta comisión van dirigidas a fortalecer el sistema interamericano. Nos referimos en particular al llamado proceso de reflexión que se inició a mediados del año 2011 y que finalizó a principios de este año con la adopción del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH, mismo que fue remitido a la Comisión, poniendo a su consideración diversas recomendaciones de parte de los estados. Como este es su conocimiento, el proceso de este grupo de trabajo se da en un contexto de rechazo por parte de diversos gobiernos de la región de acciones concretas de la Comisión, como son las medidas cautelares en el caso de la represa Belo Monte en Brasil, la remisión del caso peruano Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana, acciones de tutela de la libertad de expresión en Ecuador, entre otros. En ese contexto, y por medio de un proceso con mínima participación de víctimas y de sociedad civil, un grupo de estados pretendía, por un lado, reabrir temas ya resueltos en el proceso anterior de reforma del reglamento de la Comisión hace 2 años, y por otro lado, plantear nuevas recomendaciones, muchas de ellas dirigidas a socavar la protección de los derechos humanos en la región, como desarrollaremos más adelante. Desde luego, la Comisión tiene la tarea de definir su carta de navegación para el fortalecimiento de su labor. Sabemos que estará evaluando las recomendaciones formuladas por los estados de manera autónoma, como le corresponde como órgano independiente en el sistema. En este marco, la presente audiencia es una oportunidad importante para que también las organizaciones defensoras de derechos humanos, usuarias del sistema, es decir, quienes representamos a víctimas en numerosos asuntos ante la Comisión, presentemos nuestras consideraciones sobre una serie de temas clave sin pretender agotar la agenda. En concreto, haremos referencia a los siguientes temas: medidas cautelares, la relatoría de libertad de expresión, las actividades de promoción de la Comisión, la elección del secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva de la Comisión, el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano, las soluciones amistosas, la tramitación de casos y finalmente el financiamiento de la Comisión. No dejamos de señalar que la nueva composición de la Comisión marca también una importante oportunidad para que éste retome los desafíos pendientes del sistema, particularmente con miras a fortalecer su monitoreo de los asuntos prioritarios, tanto regionales como temáticos, la protección a personas y grupos en riesgo y la efectiva implementación de sus decisiones en los países. Sin más, dejo la palabra a Camilo Mejía, de la Comisión Colombiana de Juristas. En general, ante la existencia de recursos limitados y bajo el principio de efectividad, hay una necesidad de que la CIDH sea más propositiva
y analice cuáles son los retos y temas prioritarios regionales que quiere impulsar y que tendrían el mayor impacto en mejorar la tutela regional en el continente. Ya hemos adelantado que para nosotros esa agenda debería incluir temáticas de violencia estructural que han sido parte de la agenda histórica de la Comisión Interamericana, así como los temas que presentamos en nuestra introducción. Ahora pasamos a varias propuestas concretas, tanto temáticas como institucionales. Medidas cautelares. Empezamos por una de las herramientas más importantes para la protección de los derechos humanos, las medidas cautelares. Estas medidas de acción urgente permiten movilizar recursos y voluntad política para salvar vidas de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, jueces, juezas, entre muchos otros. Y además permiten proteger contra la tortura y otros abusos graves como la deportación y la destrucción de territorios. Reconocemos que la CIDH ha prestado especial atención a este tema. En este sentido, expresamos nuestra satisfacción por las completas consideraciones que realiza sobre las medidas cautelares el reciente informe aprobado sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. En muchos casos, la concesión de las medidas tiene el efecto de neutralizar las amenazas. Por el contrario, el levantamiento prematuro de las medidas o una demora prolongada en otorgarlas puede dar lugar a la consumación de la violación. Puesto que la inminencia de un daño irreparable, como la muerte o la destrucción de una comunidad, es lo que caracteriza una situación que amerita medidas cautelares, es claro que éstas deben contar con procedimientos simples y expeditos. Así lo reconoce el derecho internacional. Por eso, resultan desafortunadas las recomendaciones del grupo de trabajo, porque van precisamente en un sentido totalmente contrario a lo que pretenden las medidas cautelares. En un contexto donde el reglamento de la Comisión ya enumera los requisitos y los factores que la CIDH tendrá en cuenta para conceder las medidas, y en una región donde los asesinatos, actos de hostigamiento y amenazas contra miembros de los grupos mencionados con anterioridad son constantes, los estados pretenden crear procedimientos que hagan engorroso, complejo o hasta inalcanzable un trámite que debe ser sencillo y oportuno, y que puede ser el único recurso disponible para preservar los derechos fundamentales del ser humano. Es más, muchas de las recomendaciones del grupo de trabajo retoman sugerencias que ya fueron planteadas a la CIDH hace 2 años y representan un intento por reabrir debates ya resueltos o descartados en el proceso de reforma al reglamento. Entre las recomendaciones del grupo de trabajo que consideramos inapropiadas están las siguientes. En primer lugar, aquellas que pretenden entorpecer el otorgamiento de medidas cautelares en casos en que por la inminencia directa del peligro es necesario otorgar una medida cautelar sin esperar a consultar al Estado primero. Es claro que intentar demorar el otorgamiento de medidas en casos como la inminente ejecución de una pena de muerte o en otro caso de semejante urgencia se traduce en la muerte de una persona. En algunos casos concretos ya ha sido necesario que ante la demora en tramitar las medidas las personas en riesgo se han visto obligadas a auxiliarse. Rechazamos también las recomendaciones dirigidas a limitar la posibilidad de otorgar medidas a colectivos en riesgo, imponiendo aún más requisitos para individualizar a todas las personas en riesgo y verificar que cada una de ellas se suma a la solicitud de medidas cautelares. En muchas ocasiones de colectivos en riesgo, por ejemplo, la población de un centro de detención de niños y niñas, es necesario solicitar la protección para el grupo entero y pueden existir situaciones también, además, en que los beneficiarios no están en posición de responder todas las solicitudes de información de la Comisión. Rechazamos también la lógica de que las medidas de protección deben equipararse a protección policial. Este aspecto se encuentra implícito en la recomendación del grupo de trabajo de retirar las medidas cautelares en casos donde la beneficiaria se niegue a recibir una medida ofrecida por el Estado. Además, también señalamos que no corresponde a la Corte Interamericana imponer o modificar el reglamento o los procedimientos de la Comisión Interamericana a través de una opinión consultiva, como lo sugiere el grupo de trabajo. Ahora bien, ciertamente una prioridad del sistema debe ser fortalecer la figura de las medidas cautelares, porque como le consta a la Comisión,
varios gobiernos de la región desacatan sistemáticamente las medidas, no abordan seriamente los problemas estructurales que generan la situación o realizan acciones formales de cumplimiento sin abordar las causas últimas del peligro. En este sentido, pocas veces los estados realizan acción alguna para investigar las amenazas de muerte. Para impulsar mejoras en la protección brindada por los estados, la CIDH debe hacer un seguimiento proactivo del cumplimiento de las medidas, no solamente mediante la solicitud de información, sino también, como lo ha hecho en algunas ocasiones, mediante el ejercicio de sus otras competencias. La concesión de audiencias, las reuniones de trabajo, la emisión de comunicados y en el caso, cuando sea necesario, las visitas pueden ser un buen mecanismo para ayudar a implementar las medidas. Debe seguir impulsando además de mecanismos nacionales de implementación de medidas cautelares, priorizando aquellos países con numerosas solicitudes de medidas. Por otra parte, destacamos la importancia que la CIDH adapte su análisis frente a nuevas modalidades de hostigamiento, especialmente por parte de actores no estatales. Asimismo, se debe tener en cuenta la violencia que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, que en muchas ocasiones son víctimas de violencia sexual, así como los otros grupos en situación de vulnerabilidad identificados por la Comisión Interamericana en su reciente informe sobre la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Por estas razones hacemos un llamado para que la CIDH refuerce la agilidad y efectividad de las medidas. Le doy la palabra a mi colega Carlos Correa, de Espacio Público de Venezuela. Muchas gracias. La Relatoría para la Libertad de Expresión constituye un patrimonio sustantivo del sistema interamericano y sus aportes en la promoción, defensa y protección de la libertad de expresión son evidentes. En un corto inventario se puede incluir desde los desarrollos asociados a la incompatibilidad de los delitos de desacato, la definición y alcance del derecho al acceso a la información pública, la protección de periodistas ante las agresiones, atropellos y su activa exigencia en la investigación criminal de los asesinatos que todavía ocurren en nuestra región, hasta los nuevos desafíos asociados a la democratización del espectro radioeléctrico, las fronteras extendidas en el ejercicio de la libertad de expresión y por el derecho del uso de las redes sociales, o la relación entre concentración de la propiedad de medios, diversidad, pluralismo con libertad de expresión. Para la misión encomendada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría es imprescindible. La defensa y promoción de los derechos humanos está relacionada integralmente con la posibilidad de la expresión de la denuncia en procura de justicia y reparación de las víctimas. Por ello, en la coalición reafirmamos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que suponga limitar el trabajo y la efectividad de la Relatoría de Libertad de Expresión, y en este sentido consideramos que las propuestas del informe o que están planteadas en el grupo de trabajo deberían ser descartadas por la Comisión. Debe preservarse la integridad y periodicidad del informe, el informe anual elaborado por la Relatoría, que recoge de manera independiente y detallada el estado de la libertad de expresión en todos los países de la región. Adicionalmente, cualquier medida que limite la capacidad de los y las relatoras para emitir comunicados, llamados de atención, solicitudes de información, cartas y otros recursos, actúa en detrimento del fortalecimiento del sistema. Estos mecanismos son esenciales para reaccionar de manera oportuna a coyunturas específicas para proteger derechos y prevenir violaciones. Finalmente, llamamos la atención respecto a las propuestas que buscan limitar los recursos que recibe la Relatoría de la Libertad de Expresión, y alentamos más bien a los estados a dar fondos equiparables a todas las relatorías existentes que carecen de suficiente financiación y abordan otros problemas de especial relevancia para la región. Sigue Tirsa Flores Lanza, de la Asociación de Jueces para la Democracia de Honduras. Otro tema planteado por el grupo de trabajo es la propuesta de alcanzar un mayor equilibrio en la labor de la Comisión entre sus actividades de promoción y protección.
En este sentido, si bien las actividades de promoción que realiza a través de visitas a países, informes, etcétera, son de vital importancia, desafortunadamente, dados los recursos limitados de la Comisión, estas no pueden ampliarse sin disminuir la capacidad de resolver peticiones individuales y medidas de protección, lo cual resulta sumamente grave, ya que el sistema tiene en estos aspectos una facultad única e irreemplazable en la región frente a los estados que no tuvieron voluntad o capacidad de impulsar internamente procesos que garanticen la protección en violaciones de derechos humanos. Asimismo, estas actividades de promoción deben ser pensadas de manera que no repliquen aquellas que pueden ser realizadas por otras instituciones, como oficinas de Naciones Unidas, instancias especializadas de la OEA, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, universidades o centros académicos. Por el contrario, sería necesario enfocar las actividades de la Comisión en aquellas que le permitan el uso óptimo de sus recursos para atender a los problemas más graves de la región con las herramientas que son de su exclusiva competencia. Es clave que la Comisión no pierda su capacidad de hacer un monitoreo cercano y de pronunciarse de manera oportuna sobre situaciones de particular preocupación en los distintos países del continente a través de informes, pronunciamientos de prensa y las comunicaciones y solicitudes de información que dirige a los estados. En ese mismo sentido, consideramos importante que la Comisión mantenga la facultad de analizar detalladamente en su informe anual la situación de ciertos países que enfrentan serios desafíos en materia de violaciones a derechos humanos inderogables o situaciones que amenazan la democracia. Este ejercicio se hace precisamente en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión. Consideramos que se debe descartar la propuesta del grupo de trabajo mediante la cual recomienda que el capítulo 4 se convierta en un capítulo de análisis de cada uno de los países de las Américas. Primero, porque es una propuesta inviable, teniendo en cuenta los limitados recursos y el elevado costo que podría tener un informe de esta naturaleza. Y en segundo lugar, porque es razonable señalar con mayor énfasis aquellos países donde existen problemas más graves que erosionan la democracia y el goce de derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, como lo reconoce la propia Carta Democrática. En conclusión, estimamos que el capítulo 4 debe continuar cumpliendo su papel central de llamar la atención sobre aquellos países donde la situación de violaciones a los derechos humanos reviste especial gravedad. Y puedo decir esto con conocimiento práctico, ya que Honduras se encuentra actualmente en el capítulo 4, y esto ha sido muy importante y ha brindado un espacio de protección especial a las numerosas víctimas y a los defensores y defensoras de derechos humanos después del golpe de Estado de junio de 2009. Cedo la palabra a Gloria Cano, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una de las principales tareas que tendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este año es la elección de la secretaria ejecutiva o del secretario ejecutivo. Las organizaciones de la sociedad civil consideramos que la selección del secretario o de la secretaria tendrá un impacto determinante en el trabajo de la CIDH y en su autonomía. Por esa razón, nosotros queremos expresar que confiamos que el proceso de selección siga teniendo la transparencia y que al mismo tiempo cuente con criterios de competencia, autoridad moral, diversidad y sobre todo la trayectoria y compromiso demostrado por el candidato o la candidata en la protección a los derechos humanos. De igual modo, estamos comprometidos con participar en el proceso de selección, aportando observaciones oportunas y, si fuera posible, observando cualquier entrevista pública a los candidatos, así como haciendo llegar observaciones a la lista de candidatos preseleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Confiamos que la Comisión preste especial atención a la independencia y autonomía de la persona elegida. Cedo la palabra a Beatriz Alfonso, de SEGIL Brasil. Boa tarde, senhoras comissionadas, senhores comissionados. Eu vou seguir em português.
Bom, sem o cumprimento das decisões do sistema interamericano, não existe proteção. A realidade regional demonstra que os Estados têm utilizado as diferentes atribuições dos poderes públicos como desculpa para não cumprir as decisões. Nesse contexto, não resta dúvida que a Comissão Interamericana deve fazer um trabalho mais ativo de seguimento do cumprimento das decisões do sistema interamericano para que se realize a proteção de direitos e a democracia no continente. É necessário que, como parte de sua competência de promoção, trabalhem nos países da região para o estabelecimento e o fortalecimento de mecanismos que avancem no cumprimento das decisões dos órgãos do sistema, tanto no âmbito dos poderes executivo como do legislativo e judiciário. A esse respeito, a Comissão Interamericana pode estabelecer um papel essencial para incentivar que sejam aprovadas leis de execução das decisões internacionais, como também outras normas que eliminem obstáculos legais que tenham impedido o cumprimento das decisões das sentenças. Desse mesmo modo, a Comissão pode estabelecer uma linha de trabalho destinada a assistir ao Poder Judiciário a superar as dificuldades que este enfrenta para realizar a execução das decisões, o que, consequentemente, causará um impacto diferenciado na administração de justiça, especialmente no papel que lhe corresponde no controle de convencionalidade e na implementação de estándares e decisões do sistema regional. Agora eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Lopes, da Associação para o Juízo da Democracia de Honduras. El tema de las soluciones amistosas está estrechamente ligado con el tema de ejecución de decisiones. Respecto a este punto, observamos que los Estados dirigen 6 recomendaciones a la Comisión Interamericana para que impulse esta más proactivamente esta figura y no plantean recomendación alguna dirigida a los propios Estados. La solución amistosa puede ofrecer en una buena parte de las situaciones planteadas ante el sistema interamericano una resolución efectiva y rápida de los reclamos. Sin embargo, muchas de ellas quedan en letra muerta y muchos de los Estados, que son los mayores proponentes de soluciones amistosas en el espacio político de la OEA, tienen récords abismales de incumplimiento. Por ello queremos llamar la atención de la Comisión Interamericana respecto al impulso de soluciones amistosas con los ojos cerrados en casos de países que tengan una historia de incumplimientos sistemáticos de acuerdos ya firmados, o que se involucren en negociaciones de mala fe o excesivamente demoradas en un caso en el sistema. En esas situaciones consideramos que, en consulta con las víctimas, la vía de la solución amistosa debería ser abordada con mucha cautela. En ese mismo espíritu, dado el desbalance de poder entre el Estado y los peticionarios, la Comisión Interamericana debería asegurar que ningún acuerdo vulnere derechos fundamentales o signifique la renuncia a derechos en cabeza de la sociedad. Doy la palabra a Julieta Montaño, de la Oficina Jurídica de la Mujer de Bolivia. Muchas gracias. Señores comisionados, señoras comisionadas, justicia que demora no es justicia. Los excesivos tiempos procesales del sistema interamericano tienen consecuencias objetivas en la vida de las personas ya victimizadas. Se desvanecen las pruebas, las personas en riesgo se desplazan, se exilian, se desarraigan, se agravan sus problemas de salud y muchas víctimas y sus familiares fallecen a la espera de una resolución. Cuando explicamos a las víctimas que acuden a nuestras organizaciones que una petición puede durar 8 años o más en el sistema, muchas de ellas desisten de la idea de recurrir a la comisión, aun cuando tengan el legítimo derecho de buscar justicia y reparación. Reconociendo la importancia de combatir el rezago procesal, la Comisión ha tomado acciones concretas para registrar y, en su caso, dar traslado a las peticiones recibidas, iniciativa que saludamos las organizaciones presentes. Es lógico que la carencia de recursos financieros para atender los miles de asuntos que llegan a esta comisión provoca que los tiempos de resolución de los mismos sean excesivos.
A la hora de distribuir aquellos recursos disponibles, se debe privilegiar el sistema de casos, ya que la resolución de peticiones individuales es una función principal de la que solo puede dar cuenta la CIDH y que para las víctimas constituye el último recurso de justicia disponible. Aún sin fondos adicionales, la Comisión puede tomar acciones para reducir los tiempos promedio de trámite de las decisiones. En este sentido, la CIDH debe continuar el ejercicio de fortalecimiento de su trabajo interno, adoptando prácticas y mecanismos para acotar los plazos de tramitación y simplificar los procedimientos. Aumento de presupuesto de la CIDH más allá del papel de la OEA. Es evidente que el tema de recursos impacta directamente en el desempeño de la CIDH, ya que sin ellos no es posible que cumpla a cabalidad su mandato. Es fundamental que los estados, más allá de la iniciativa que asumieron en el seno del grupo de trabajo, materialicen la dotación de recursos adecuados para financiar la labor de la CIDH y de la Corte. A pesar del reiterado discurso público de apoyo al sistema interamericano, en los hechos el récord de aporte económico de los estados es absolutamente inadecuado, con las consecuencias directas que se traducen en la desprotección de las víctimas y la precarización de las actividades de la CIDH, que luego la hace objeto de críticas por los propios estados que le piden mayor celeridad. Ante este escenario, instamos a la Comisión a seguir exigiendo un presupuesto adecuado de la OEA, pero también emprender una búsqueda vigorosa de fondos externos que le permitan desarrollar efectivamente su tarea de protección de los derechos humanos y de la democracia. Dejo el uso de la palabra a Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala. Y finalmente, señores y señoras comisionadas, el último objetivo y razón de ser del sistema interamericano es la protección de los derechos de las miles de víctimas de violaciones a derechos humanos que en nuestra región se enfrentan tanto por la acción como por la omisión de nuestros estados. En esta coyuntura en que muchos gobiernos han mostrado que tienen incentivos políticos y económicos para violar derechos humanos, corresponde a esta comisión, a ustedes, comisionadas y comisionados, responder con firmeza, recordando que ustedes, cada uno de ustedes, además de los miembros de la comisión, son el último recurso de justicia y una de las escasas herramientas de tutela de derechos humanos una vez que los sistemas de protección han fallado internamente. Por lo tanto, les instamos a ustedes, a la Comisión, como órgano independiente y garante de los derechos humanos de toda la colectividad de las Américas en el sistema, a retomar su agenda, a emprender los planes de trabajo que potencien su amplísimo mandato convencional a favor de la vigencia de los derechos de las personas, así como rechazar aquellas recomendaciones que han sido señaladas por nosotros que debiliten su rol como nuestro último recurso. Gracias por su atención. Agradecemos y apreciamos la presentación de la coalición defensora solicitante sobre el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en proceso de elaboración de la respuesta al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con motivo de las conclusiones y recomendaciones que su grupo de reflexión se sirvió formular, y evidentemente las aportaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en general de la sociedad civil constituyen un insumo fundamental en tanto usuarios del sistema interamericano de derechos humanos junto con los estados en todo proceso que busque su fortalecimiento. Le consultaría a mis colegas si
desean el comisionado vicepresidente Felipe González. Bueno, muy buenas tardes a las organizaciones de la sociedad civil y les agradezco las presentaciones que han hecho respecto de la situación del sistema interamericano de derechos humanos. Efectivamente, como aquí han manifestado varios de ustedes, hace poco tiempo tuvo lugar un proceso de reflexión sobre reforma del sistema interamericano que se extendió aproximadamente, comenzó el 2006 o 2007 y terminó a fines del 2009, y 18 meses después estábamos en un nuevo proceso de reflexión sobre el sistema interamericano. Ahora, desde luego que un sistema internacional de protección de derechos como este requiere de una renovación constante, en el entendido de que, por ejemplo, los parámetros normativos que lo rigen son de carácter general, y en ese sentido creo que con las observaciones críticas del caso que se le puedan hacer de manera constructiva, la Corte y la Comisión a lo largo de su historia han ido a través de sus prácticas y de su jurisprudencia y con el apoyo de la sociedad civil y de una cantidad de estados fortaleciendo ese mismo sistema. El problema es cuando esto se transforma en realidad en un pretexto para poder cuestionar el sistema, que es lo que aquí se ha planteado por la sociedad civil, sobre lo cual no me corresponde pronunciarme en este momento, pero que creo que es un elemento que ustedes señalan y que es necesario que la Comisión Interamericana tome en cuenta. De hecho, en el proceso de reformas anterior, que como digo culminó a fines del 2009 con la emisión de los reglamentos de la Comisión y de la Corte, se recogieron muchos de los aspectos planteados por los estados y por la sociedad civil. De hecho, había no pocas materias en las cuales los planteamientos que hacían los estados, o por lo menos la mayoría de ellos, y la sociedad civil iban en direcciones opuestas y eran derechamente contradictorios. La Comisión no hizo una especie de balance entre unas y otras propuestas, sino que en definitiva incorporó aquellas o las de su propia iniciativa que le parecieron más adecuadas. De allí que lo problemático resulte si esto se asume como una especie de constante digamos, una reiteración de cuestiones ya planteadas y que la Comisión, sobre la cual la Comisión ya se ha pronunciado de manera muy reciente. Entonces creo que siempre van a ser bienvenidos los procesos de renovación a los sistemas internacionales de protección, pero es necesario también que maduren de alguna manera las reformas que ya se han emprendido y se vea cómo se pueden implementar correctamente en la práctica. Ahora, sobre algunas de las cuestiones planteadas específicamente, respecto a la cuestión de promoción y protección, la verdad es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque quizá no haga mucho aspaviento de ello, realiza una gran cantidad de labores de promoción, una gran cantidad de labores de promoción. Las relatorías temáticas realizan muchísimas labores de promoción, tanto de propia iniciativa como por el hecho de que al depender de aportes específicos extraordinarios, muchas veces esas mismas donaciones exigen que realice labores de promoción. O sea que aunque quisiera a lo mejor una relatoría temática hacer más labores de protección, para poder hacer esta necesita además realizar labores de promoción. La Comisión como tal, aparte de sus relatorías temáticas, también hace muchísimas labores de promoción. Pero otra cosa es que tenga que ser una especie de 50 y 50% entre labores de promoción y de protección, que es lo que aquí se ha puesto en tela de juicio, sobre la base de que la Comisión no debería replicar lo que ya están haciendo otras instituciones en la región, sino que concentrarse sobre todo en aquellas facultades en las cuales es irreemplazable, criterio que comparto. Asimismo, comparto la relevancia que se ha señalado aquí sobre el trabajo de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión. Me parece que el trabajo que ha desarrollado con sus distintos relatores y relatoras la Relatoría de Libertad de Expresión, por una parte, ha realzado el carácter transversal que tiene este derecho y cómo se relaciona con todos los otros derechos. Creo que en este sentido, por ejemplo, todo el desarrollo del trabajo de la Comisión en las últimas 2 décadas o los últimos 15 años respecto a la atención a los derechos humanos de los colectivos vulnerables ha sido complementado
de manera excelente por la Relatoría de Libertad de Expresión, en términos de que una de las funciones cruciales que desempeña este derecho, especialmente en un contexto como el de los Estados de la OEA, es el de dar voz a los colectivos vulnerables. No me voy a referir a todos los aspectos aquí planteados. En relación con la cuestión de la tramitación de los casos, creo que bajo el mandato del doctor Santiago Cantón como secretario ejecutivo de la Comisión se ha dado una serie de pasos adelante muy significativos en acometer este verdadero desafío que implica para la Comisión, con su escasez de recursos financieros, poder tramitar el creciente volumen de denuncias que recibe. Se han efectuado, como saben todos los que están aquí presentes, una gran cantidad de reformas en materia de gestión de las denuncias al interior de la Comisión. Se han creado una serie de unidades que, lejos de ser meras transformaciones burocráticas internas, han propiciado efectivamente una mayor aceleración en la tramitación, la cual todavía continúa siendo muy insuficiente por las razones de recursos financieros señalados. Yo comparto lo que aquí se ha dicho en el sentido de que se puede continuar fortaleciendo eso, aún con la escasez de recursos financieros que posee la Comisión. Sin embargo, me parece que el techo para esa mejora con el nivel de recursos actual está muy cerca de ser alcanzado. Cuando la Comisión elaboró su plan estratégico para el periodo 2011-2015, señaló cuáles eran los montos de recursos que necesitaba para acometer adecuadamente esta tarea. Y señaló, como de una manera específica, cuántos informes de admisibilidad y de fondo podría emitir cada año dependiendo del nivel de recursos de que dispusiera. Algo se ha avanzado después del plan estratégico, pero desde luego se está muy distante de alcanzar lo que allí se planteaba, ya que el eco que esto ha tenido hasta ahora ha sido insuficiente. Me parece, ya concluyendo, que el sistema de caso del sistema interamericano, no solo de la Comisión, sino también de la Corte, desde luego que ha tenido un impacto en los estados de la OEA que ha sido muy significativo, pero que ha tenido lugar sobre todo sobre la base de casos paradigmáticos. Esa es la verdad. Sobre la base de casos emblemáticos que a menudo han tenido un efecto que ha ido más allá, incluso no solo del caso específico, sino del país al que se refería el caso. Pero esto también tiene un límite y desde luego esto no sirve de satisfacción para la persona o grupo de personas que tienen su propio problema y que no les va a satisfacer lo que puedan conocer acerca de sentencias paradigmáticas, ¿no es cierto? O sea, quieren la justicia en el caso particular. Y eso me parece que es la tarea que está pendiente en gran medida. Gracias, vicepresidente. La comisionada Daina Shelton. Thank you very much, President. Thank you all for being here today. Having given the presidency over to our new president, Orozco, I can look back and say this has been a particularly difficult year. And we appreciate very much having the support of civil society here. The Inter-American system, like every human rights system in the world, has been, and probably always will be, a work in progress. It's not surprising that issues of reform come up on a regular basis. None of the systems look like they did at the outset, and in the case of the Inter-American system, that's a good thing. It is rather better off than it was in 1960, not least of which is the composition of the current commission. In regard to some of the comments, and I won't address all of them that have been made, several of them referred to the Commission needing to express its need for funds. Believe me, we do that every time we meet with the governments. We do it when we meet with the permanent representatives of observer states. And the fact that we are receiving only about 45% of our funding from the OAS, I think, is reflective of the fact that the Executive Secretary and the Commissioners have made an effort to not rest simply on the funding provided by OAS member states, but to go outside and look for the resources necessary
to perform the functions that we have. And it is a constant problem to get the money that is necessary and the personnel to be able to keep up with a rising caseload. And not just a rising caseload, but an increasing number of mandates that keep being given with each General Assembly that, that meets. There are a couple of things that I would like to ask about that weren't specifically mentioned, but this is an opportunity to open a dialogue on a couple of new issues. The very first speaker mentioned that one of the problems that we currently have emerging is the issue of non-state actors, and particularly in the case of extractive industries, other development projects. And my question that I would love for you to all consider and get back to us is, how can we more effectively engage those non-state actors, particularly where we're dealing with corporate entities? Should we consider opening a process of more direct dialogue with the non-state actors? Would that lead to a more speedy resolution of some problems, or would that just complicate the relations by bringing in a third party between the victims and the states? It's a question that, because I'm the rapporteur for Indigenous peoples, has come up quite frequently in dealing with mining projects, hydroelectric projects, and others where the corporate entities have asked for some mechanism of dialogue, which we currently don't have other than filing amicus briefs on their part. And so I'm wondering, from those of you who represent victims, how you would feel about any change in that regard, whether you think that would be positive or negative, or some cases positive, some cases negative. The other issue I wanted to ask you to think about and perhaps give us feedback on has to do with the constant internal improvement of processing petitions. There have been a lot of reforms. Felipe Gonzalez referred to a number of the changes that have occurred with regard to internal management. But one of the issues that often comes up is repeated requests, either from petitioners or from governments, or in some cases both, for extensions of time that can result in cases being delayed session after session after session. Should we be more strict about time limits and limit the number of extensions that will be granted in a particular case? So those are the two issues that I would like to have some additional feedback about. Thank you very much again. Gracias, comisionada. Tiene la palabra la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson. Thank you very much, President. I also want to welcome this particular hearing and the voice of civil society in this particular strengthening process. We know it's a periodic exercise, and particularly given the concerns about whether there have been adequate spaces to hear meaningfully from civil society in this process. I had two questions, one in direct response to the question of improving the management of cases and petitions, and to say that, to underscore the sense of crisis in terms of resources in relation to the Commission, and my sense is that things might be even more acute than when the strategic plan was prepared. And to say I'm interested particularly in your thinking that with the current resources, there may be specific things which could be done, and to hear more about what those specific things could be. And then also a second question, not quite raised, but following up on your own suggestion that we identify priority areas and seek to find ways to better ensure compliance.
as a rapporteur for the United States, and many other commissioners are rapporteurs for federal jurisdictions. I'm particularly interested in hearing over the due course of time from civil society what you think could strengthen follow-up and compliance in federal jurisdictions as well. Gracias, vicepresidenta. El comisionado Rodrigo Escobar. En primer término, quiero agradecer todos los valiosos comentarios realizados por las organizaciones que forman parte de la Coalición Internacional de Derechos Humanos de las Américas, que en la actual coyuntura de la Comisión Interamericana van a ser de gran utilidad, porque estamos en un proceso interno de análisis, de reflexión y de valoración de las recomendaciones dadas por el grupo de trabajo conformado por el Consejo de Ministros. Entonces, estas distintas aportaciones tienen gran importancia y tienen gran valor para nosotros en atención a la respuesta que tenemos que dar en torno a esas recomendaciones. Indudablemente va a ser un espacio abierto en donde vamos a querer o requerimos el diálogo permanente también con las organizaciones de la sociedad civil para efectos de buscar las soluciones más adecuadas a cada uno de los puntos. Indudablemente la Comisión en el momento actual tiene grandes retos y grandes desafíos, como lo señalaba Marcos Toro en su intervención, dado la complejidad de los problemas de derechos humanos que vive nuestro hemisferio y dada los nuevos retos ante los nuevos problemas que se están presentando, no solamente generado por actores no estatales generadores de violencia, sino por nuevas modalidades de afectación y de grave violación a los derechos humanos, como se presenta con la industria extractiva, afectaciones a las comunidades indígenas y una gran ola de afectación también a los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, indudablemente, esto representa un gran reto para la Comisión, en donde también debemos establecer una agenda estratégica para hacer frente a todos esos grandes problemas. Sin embargo, un punto al que yo quiero llamar la atención en esta reunión es la necesidad de fortalecer el sistema interamericano, y para ello considero que es una necesidad básica fortalecer su financiación, fortalecer sus fuentes de recursos, porque es esencial para que se pueda realizar un trabajo ágil, un trabajo eficiente, un trabajo que efectivamente ofrezca una solución a los problemas que han venido planteando las víctimas. De todos es conocido que los recursos con los que cuenta la Comisión son verdaderamente insuficientes para los grandes retos y para los grandes desafíos que se tienen. Y la participación que dan los estados, los aportes que dan los estados para el funcionamiento del sistema son aportes bastante exiguos. Entonces yo creo que
este es un momento para llamar la atención a todos los estados para que mejoren su contribución y su participación para el fortalecimiento financiero de la Comisión. Máxime, como pues teniendo en consideración que en este momento las economías de América Latina han estado en expansión, ha habido un crecimiento económico, entonces esa circunstancia debe aprovecharse también para fortalecer el sistema de justicia y para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. Por eso yo haría un llamado a las organizaciones aquí presentes y a las organizaciones que forman parte de la coalición internacional para que nos presten también una colaboración a la Comisión y a la Corte Interamericana en esa labor política de concientizar a nuestras sociedades y concientizar a nuestros estados de la necesidad de dar recursos para la justicia interamericana, lo cual constituye una necesidad básica para mejorar nuestro sistema de derechos humanos, pero también para mejorar nuestras democracias y nuestro Estado de Derecho. Gracias. Gracias, comisionado. La comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Quería decirles que cuando les escucho, bueno, mi corazón todavía late con la sociedad civil porque provengo de la sociedad civil y quisiera agradecerles el enorme esfuerzo que hacen por estar aquí y por ilustrarnos a través de todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo, en estas 2 semanas, y poder dinamizar el trabajo de la comisión. Somos nuevas, 3 miembros de la comisión, y por mi parte quiero decirles que estoy gratamente sorprendida de cómo se ha logrado un mecanismo de trabajo tan dinámico. Quizás a veces parece corto el tiempo en las audiencias, sin embargo es un cúmulo de información y de compromiso que se transmite a través de las presentaciones que ustedes nos hacen y también del esfuerzo que hacen los estados por estar presentes y poder dar las respuestas que ustedes precisan. Yo estoy realmente muy admirada y muy contenta de estar participando aquí desde la comisión en este esfuerzo conjunto de sociedad civil, de los estados y de estos órganos como la Corte y la Comisión. Y hoy tuvimos también una reunión con el presidente y el vicepresidente de la Corte y soy consciente de que solo un esfuerzo de todas las partes van a lograr que este sistema siga siendo el orgullo de la Organización de los Estados Americanos. Y ojalá que ese orgullo se traduzca en el aumento del 5%, como es actualmente hoy el presupuesto de la OEA que se dirige al sistema de derechos humanos. Quería decirles como relatora de derechos del niño y de la niña y adolescentes que me llamó la atención el escaso número de audiencias en materia de niñez. Quiero felicitar a Bolivia que trajo el tema y también a mujeres indígenas que se presentaron a una audiencia ayer y que nos trajeron una propuesta bastante exigente que es pensar desde la mujer indígena cuando trabajamos los derechos humanos y es, creo, una materia pendiente para todos en la región. Ir adecuando nuestra práctica, tanto en la promoción como en la defensa de los derechos humanos, pero ubicándonos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que es un desafío que sumo a los que ya Laina Shelton estuvo proponiéndoles.
Con relación a niñez y adolescencia, si consideramos la pirámide poblacional, vemos la importancia de que estén más activas en el sistema, y si es que ustedes tienen la posibilidad de fortalecer a las instituciones que se ocupan de derechos del niño y de la niña, a que puedan también participar más activamente en el sistema, les agradezco. Muchas gracias. Gracias, comisionada. La comisionada Daina Shelton quiere adicionar un punto. Apologize for coming back, but there were so many points that I lost track of. The third one that I wanted to make, which has to do with friendly settlements. First, I think it's important to affirm that there's no one on the commission or on the staff that has any intention of reducing the standards whatsoever, or taking any petitioner's rights and negotiating them away during a friendly settlement. That is not the purpose whatsoever of the process. We do need to develop more follow-up procedures and more in the way of guidelines both for petitioners and for governments on friendly settlement negotiations, and we are in the process of trying to develop that. The comment that I would add is that it's important not to exclude governments or states whose governments in the past may not have had a good compliance record, because governments can change. And sometimes the ones that were the worst in the past, the new governments are the most interested in friendly settlements, because they do not want to be held accountable in a published decision of the commission or a judgment of the court for violations of a predecessor government. So we can often resolve cases with a new government in the period in which it comes in, irrespective of the practice that a past government of that same state might have had. So it is something that we see as a device that can help us to resolve cases without the kinds of delays that have been talked about, consistent with human rights. So that was the point I wanted to add. Gracias, comisionado. El doctor Santiago Cantón, secretario ejecutivo. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, señor presidente, agradecerles por la excelente presentación. Y solo una reflexión, creo que posiblemente ustedes ya la hayan compartido entre ustedes, que es, considerando que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema principalmente compuesto por tres actores, Comisión Corte, Estados y sociedad civil, y considerando que aquí estamos presentes principalmente los representantes de la Comisión y de la sociedad civil, y algunos representantes de Estados que reconocemos y agradecemos que estén aquí presentes en la audiencia, sí creo que sería importante que también este mensaje sea llevado a los Estados, tanto aquí en la OEA como en las respectivas capitales de los distintos países, porque creo que es fundamental que se conozca claramente cuál es la voz de la sociedad civil representada aquí de manera impresionante, y que teniendo en cuenta que ha sido la sociedad civil históricamente hablando, no solamente ahora, sino históricamente hablando, la que ha sido el pilar principal del sistema interamericano en el moldeo de lo que es actualmente el sistema. Entonces sí me parece importante, y repito, posiblemente se lo hayan hablado y discutido entre ustedes, pero que sí que este mensaje continúe en las distintas capitales y en el seno de la OEA, para que entiendan bien cuál es la importancia que da la sociedad civil al sistema. Gracias. Gracias, Santiago. Le daríamos a la coalición defensora un espacio de 7 minutos para sus conclusiones. Realmente también veo que hay varias preguntas o planteamientos que se les han formulado, y sin duda habría oportunidad de recibir información complementaria que se sirvan presentar. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, señores y señoras comisionados. Claramente, por la dimensión y la importancia de las preguntas que ustedes nos hacen, vamos a hacerles llegar algunas observaciones por escrito y algunos de los temas que plantean cuestiones novedosas en las que quizás no hemos tenido discusiones colectivas lo suficientemente abundantes como para llegar a una opinión consensuada. Hay algunos temas que creemos que son de tal relevancia política e institucional para la Comisión que
quisiéramos poder responder en este momento, aunque sea de manera preliminar, y uno de ellos tiene que ver con actores no estatales. La Comisión no es ajena a la problemática que generan actores no estatales en términos de violencias y vulneraciones de derechos a las personas en nuestro continente, digamos, a través de las afectaciones que ha visto la Comisión Interamericana por parte de la criminalidad organizada, grupos paramilitares y otros casos de violencia sexual, pero crecientemente en los temas de abusos por parte de corporaciones, empresas que en el ánimo de desarrollar algunos tipos de proyectos, pueden ser proyectos de agroindustria o pueden ser proyectos de industrias extractivas, arrasan con los derechos, con los territorios de pueblos indígenas o generan desplazamientos o afectan el derecho a la salud de las comunidades. Estos no son temas realmente nuevos, lo nuevo es que están llegando a la Comisión Interamericana y que la comunidad internacional está empezando a dar una respuesta. Ahora bien, el foco en general de una buena parte de las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el sistema, por la naturaleza del sistema internacional, ha sido en las acciones y omisiones del Estado. Y por eso hemos considerado al Estado en sus acciones de política, en su capacidad de tutela judicial, en su capacidad de consulta, en su capacidad de protección policial cuando corresponde, como el actor fundamental del diálogo y del reclamo. Y por eso, y eso es muy importante para nuestras democracias, es muy importante mantener y fortalecer esa capacidad de respuesta del Estado en positivo frente a esa problemática, y por eso miraríamos con mucho cuidado cualquier tipo de procedimiento que planteara, digamos, como el interlocutor frente a algunos de estos temas, como un interlocutor privilegiado o necesario a la empresa, por ejemplo, o así como un grupo paramilitar o un grupo ilegal, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también creemos que en nuestra experiencia como organizaciones de derechos humanos es algo que la Comisión tiene que considerar en general, y en cómo se articula esa posición con una línea de fortalecimiento institucional de nuestras democracias, y por otra parte tener como la deferencia y la flexibilidad de la consulta y mirar en el caso específico las posiciones de las personas que están involucradas en una situación en particular. Respecto a los temas de procedimientos internos de la Comisión y los tiempos límites, tanto para los casos como las soluciones amistosas, nosotros sí creemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el sentido y la lógica de la tutela efectiva. Si una parte está involucrada en una solución amistosa por muchos años, pero lo hace voluntariamente, realmente libremente, y la víctima está dispuesta o el colectivo está dispuesto a continuar en ese proceso de manera significativa sin vulnerar la estructura de la tutela, me parece que la Comisión tiene que tener cierta deferencia frente a esas opciones de quien es el reclamante. Creo que en la medida en la que se vulneren derechos, sí la Comisión tiene que poner un parate. Ese es un tema que nos señalaron de manera muy fuerte algunas de nuestras compañeras feministas en las discusiones que tuvimos en la coalición, como las colegas de Sigma Mujer, por ejemplo. Y bueno, quisiera dar la palabra. Hay un montón de otros temas de los que me encantaría que podamos hablar, pero voy a dar la palabra a nuestra colega Stephanie, porque creo que ella también quería hacer unas observaciones específicas sobre algunos de los temas. Muchas gracias. Sí, pues también para responder un poco a la pregunta de la comisionada Shelton, habíamos abordado el tema de los actores no estatales, en particular en el contexto de las medidas cautelares, de las situaciones de riesgo. Y ahí yo coincido que una parte de una estrategia de respuesta de parte de la Comisión o del sistema interamericano podría ser, en ciertos casos, algún mecanismo de diálogo
también hay otras maneras de abordar estos temas con las empresas, como pueden ser los comunicados, los estándares que desarrolla la comisión, pues también los casos de fondo, los casos individuales, pero claramente sí son actores donde es posible generarles un costo político también a raíz de sus acciones o de sus omisiones, máxime cuando muchas empresas están públicamente asumiendo también compromisos, si bien de manera voluntaria, en materia de derechos humanos. Entonces, pues no descartar en todos los casos esas posibilidades, pero sí tener en cuenta que no podemos analizar las acciones de las empresas transnacionales o empresas nacionales en su caso de manera aislada, pensando que sean actores, sean terceras partes. Más bien hay patrones muy claros de complicidad entre autoridades y empresas que van desde permitir que las empresas violen sistemáticamente las leyes de los países para sacar adelante sus proyectos, por ejemplo, de extracción de recursos naturales, hasta encubrir o no investigar o ser cómplices en actos de agresión, hasta de actos de agresión física o asesinatos en contra de defensores que buscan proteger a sus comunidades frente a la imposición de estos proyectos. Entonces, hay muchas maneras, de hecho, nos podemos remitir al ejemplo de otros actores no estatales, como pueden ser actores paramilitares. Hay muchas maneras de llegar a tener un impacto a través del Estado como interlocutor. También es importante, en los casos específicamente de medidas cautelares, tomar en cuenta en el análisis de riesgo, en el análisis de urgencia e inminencia, los patrones de agresiones que se dan en contextos de resistencia ante empresas transnacionales nacionales. Entonces podemos también hacer llegar más información por escrito. Por lo pronto voy a ceder la palabra a Marco Romero de CODES. Muchas gracias. Yo quisiera ampliar un poco la perspectiva del tema de la pregunta de Dina Shelton. Creo que el caso colombiano puede dar una pista de cómo avanzar en fortalecimiento de responsabilidad estatal, particularmente porque la Corte Constitucional colombiana ha considerado que la consulta previa del convenio 169 adquiere por vía de la jurisprudencia de la Corte el carácter de derecho fundamental. Y la Corte habla de consentimiento previo, libre e informado. Es decir, es una manera de darle mayor fuerza al convenio desde el derecho interno. Y el problema que tenemos en Colombia es que esta decisión de la Corte, esta orden de la Corte, todavía está muy lejos de transferirse a las actuaciones de los gobiernos frente a legislaciones, frente a actitud de empresas. Pero el caso colombiano va por la vía de fortalecer la responsabilidad de Estado fundamentalmente y ampliando la esfera de los derechos de los pueblos, que podría ser un camino más cierto para garantizar que puedan ser tenidos en cuenta sus derechos culturales y territoriales. Muchas gracias. Señor presidente, si nos queda tiempo, yo estaría feliz de hablar acerca del follow-up procedure, de la solución amistosa. Estoy segura que me acompaña. Bueno, de todos modos habrá oportunidad de hacerlo por escrito, ¿verdad? Estaremos atentos a recibir cualquier información complementaria que se sirvan presentar. Evidentemente reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos de las Américas por su presentación. Acusamos recibo de sus planteamientos, propuestas, comentarios y además en su oportunidad también con esa información complementaria serán debidamente ponderadas por esta Comisión Interamericana, en el entendido de que también estaría abierta la posibilidad de que, si así lo decide la Comisión Interamericana, abrir nuevos espacios de interlocución plurales, incluyentes,
en donde los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puedan participar para exponer sus puntos de vista en busca del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el objetivo de todas y todos. Gracias nuevamente.